gratitud a él, le llaman Convento Imperial de Santo Domingo, que se hizo en el mismo siglo XVI, y los brazos del crucero, poco salientes, como se acostumbra en nuestras iglesias, tanto de Ávila como de Segovia, del mismo San Esteban de Salamanca, y como pueden ver reposan encima de un arco escarzano que ocupa toda la anchura de los cruceros, que es una verdadera arrogancia de parte de los arquitectos. Y para aligerar todo el peso del muro que cae sobre ellos, se abrieron esas ventanas de ladrillo que le dan cierta vistosidad y rompen la monotonía del muro. En el centro un contrafuerte para que también haga contrapeso a las bóvedas laterales, y luego tenemos las bóvedas de la nave central, que es la longitudinal. Esta no tenía esa cubierta de bóveda de cañón rebajada, con estos arcos que hoy vemos de piedra. Era mucho más alta. Y tenía la bóveda típica de alfarjía, que tanto abunda en las iglesias cordobesas y sevillanas. Desdichadamente, en el siglo XVII cayeron las alfarjías ya por demasiado viejas, que la humedad les había corrompido. Por suerte no ocurrieron desgracias personales, pero el coro, que está allí en lo alto sobre una bóveda gótica con nervios combados casi plana, como las de San Esteban de Salamanca, las de Ávila, etc., ya no se pudo usar, y los frailes para sus restos corales tuvieron que adaptar aquí el centro del crucero, donde ellos todos los días recitaban el oficio divino, hasta que se echó esta bóveda, como digo, toda ella de ladrillo encalada y ya mucho más baja que lo que era la primitiva de madera. De este templo probablemente es de Domingo de La Rioja, un escultor que trabajó en Madrid, y prueba de que siempre se le dio valor es que el nudo del paño de pureza que ostenta la imagen, eso se puede quitar, y ahí se ven distintos caracteres, las diversas intervenciones que la imagen tuvo que soportar con pintores. Y hasta tal punto que, por ejemplo, cuando aquí ocurrió la invasión haitiana en 1822, la imagen los invasores la pintaron de negro para hacer ver que tenían un crucifijo, un Cristo negro. Bóvedas donde posiblemente, digo yo, que debe estar el cuerpo o los restos del padre Pedro de Córdoba, que de los fundadores es el único que aquí murió y aquí se enterró. Importante es reconocer que a la vez que se hacía ese ensayo de evangelización pacífica en la costa norte de Venezuela, en el interior de la isla, Fray Pedro mandaba a sus frailes a predicar y a establecer un primer convento en lo más íntimo de esta española, que fue el convento de Santiago. Ahí fue el asiento primero que tuvieron los frailes en el interior de esta isla. Y evangelizaron por donde estaban todas las minas de oro, de una manera, yo diría, heroica, porque encontraban no solo la oposición de los seglares, sino también la oposición del mismo clero que vivía por ahí. Hasta tal punto que el convento de Santiago
en el interior de la región del Cibao solo pudo durar como mucho hasta 1518. De manera que vino solamente a tener 7 años de vida. Los frailes se replegaron entonces al convento de Santo Domingo nuevamente, y entonces se pensó en hacer la fundación de Cuba. Y para esto Fray Pedro mandaba frailes que fuesen con carácter itinerante. Que yo conozca, 2 misiones fueron las que mandó: la de 1512 y la de 1514-15. La de 1512 fue con un carácter, yo diría, en seguimiento de las mismas huestes que Diego Velázquez allá llevó, para predicar el respeto a las vidas de los indígenas y especialmente a que no les oprimieran con los repartimientos o encomiendas. No se hizo caso a esto, entonces vuelve a mandar en 1514 una remesa ya muy fuerte de frailes que incansable domingo por domingo van predicando unos sermones que son verdaderos tratados de humanitarismo y sobre todo de doctrina evangélica de la más pura que se puede encontrar en los veneros que nos dejaron los 4 evangelistas. Y después, en Puerto Rico, yo estoy por asegurar que entre 1520 al 21 es cuando se hace la fundación de Puerto Rico, que ya aparece en los documentos como realizada o empezando a realizarse con la construcción de un convento en 1522. Estos son los pasos que da Fray Pedro de Córdoba con sus frailes para que vayan a predicar tanto en el interior de la isla española como luego a Cuba y después a Puerto Rico. Cuando la primera expedición marcha de dominicos desde España a México en 1526, aquí vienen solamente 8 religiosos conseguidos allá, como dicen aquí, en la madre patria, pero aquí es donde se le juntan 4, entre ellos el célebre padre Domingo de Betanzos, y hasta un novicio, Fray Vicente de las Casas, que a mi entender era familiar del célebre Fray Bartolomé de las Casas. Precisamente en este año 1526 es Fray Bartolomé de las Casas, que acaba de concluir sus estudios de teología en el estudio conventual que aquí tenían los frailes en la ciudad de Santo Domingo, marcha a la costa norte, bien cerca de la ciudad de Santiago, pero en la misma costa norte, a la población de Puerto Plata, y ahí funda el segundo convento que va a tener la orden aquí en la isla española o isla de Santo Domingo. Este convento de Puerto Plata se inicia en 1526, siendo Fray Bartolomé su primer prior, y como un gesto romántico sacó una piedra labrada de las ruinas de la Isabela, que había sido el primer asiento que los españoles tuvieron en esta isla y donde había estado su padre, Pedro de las Casas, y su tío, Francisco de Peñalosa, para que sirviera como un recuerdo de aquel primer lugar que tuvieron los que vinieron a poblar y colonizar esta isla, y lo puso en la portería como piedra angular y como un recuerdo a aquellos primeros españoles que vinieron a traer no solo una civilización impuesta, sino también la fe cristiana. El convento de Puerto Plata durará hasta el siglo XVII, en que es trasladado más cerca de la capital, a Monte Plata. Pero sin embargo estarán constantemente los habitantes de Puerto Plata instando una y otra vez a que retornen los dominicos a Puerto Plata, y habrá que esperar al siglo XVIII para que vuelvan allá. También los habitantes de la ciudad de Santiago de los Caballeros, a finales del siglo XVI, también vuelven a interpelar a las autoridades de la orden aquí en Santo Domingo,
incluso al maestro de la orden, para que se haga una nueva fundación allí en aquel mismo lugar donde estuvo el segundo convento en los comienzos de la historia